Señal directa. Y ahora en Señal Informativa nos da gusto recibir aquí en el estudio al secretario de Educación en el Estado, Francisco Ayllón López. Secretario, buenos días. José Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchos temas, secretario, y entre otros el relacionado, con la educación media superior. En los últimos días, Francisco Ayllón ha comentado al respecto los avances en cuanto a cobertura, pero además de una propuesta que ya se comienza a analizar, hasta la posibilidad de reducir el bachillerato a 2 años. Creo que uno de los temas centrales tiene que ver en el aspecto de educación media superior, José Ángel, es con el tema de 2 puntos muy concretos, cobertura y calidad. En el tema de cobertura, como bien tú lo dices, estamos creciendo, trabajando de la mano de la propia Universidad de Guadalajara en una forma conjunta, y hemos logrado avanzar de un lugar 27 que teníamos en el ranking nacional al lugar 16. Creo que este es uno de los mayores avances que han tenido los gobiernos estatales en los últimos 4 o 5 sexenios. Un avance gracias a la visión del gobernador de Aristóteles Sandoval. Y el otro punto tiene que ver con calidad. ¿Por qué la propuesta y por qué poner en la mesa de discusión el tema de poder generar una situación de un bachillerato de 2 años? Tiene que ver con el tema de que podríamos generar una atención, crecer la cobertura en una forma importante en la situación del Estado y del país, generando una concentración de contenidos, una situación en una cuestión muy determinante que tiene que ver que no haya detrimento de la calidad, que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes puedan acceder de una manera más rápida a una carrera profesional, que puedan tener una mayor cobertura. Anteriormente ya el bachillerato era de 2 años, si lo recuerdas. Y incluso comentarte, hay algunos países en Estados Unidos, incluso en Europa, donde ya los títulos universitarios son de 3 o 4 años. Eso te permitiría una mayor movilidad y el poder generar una mejor oportunidad para todos nuestros jóvenes, teniendo el mismo costo financiero para el país, vamos a enfrentar momentos económicos difíciles en los próximos años. Esta medida, concretamente la de reducir a 2 años el bachillerato, ¿se podría implementar por iniciativa propia de la entidad o tendría que ser algo nacional? Estamos buscando, en el tema de educación media superior hay diferentes planes de estudio. Lo que nosotros lo hemos puesto es en la mesa del gobierno federal, es una situación que está a discusión, y nuestro punto en concreto es que se pueda verificar, trabajar y revisar si es viable la misma en una mesa a nivel nacional. Ahorita que el secretario Aurelio Nuño y el doctor Rodolfo Turán, muy en específico en media superior, se está abriendo la situación de revisar los modelos educativos tanto de educación básica como de media superior y escuelas normales. Por lo pronto, secretario, ¿cuál avance se ha tenido? ¿De qué cantidad de alumnos estamos hablando que ya han podido ingresar a educación media superior? Tenemos 2 proyectos fundamentales. Uno era poder aumentar la cobertura, y esto lo logramos con 2 temas. Uno tenía que ver con el tema de un examen único con Universidad de Guadalajara, donde los jóvenes que hicieron trámites a Universidad de Guadalajara los hicieran en la misma temporalidad que los hace CECITEC, COBAEG y CONALEP, y con el mismo aplicador, para que en el caso de que un joven no saliera listado en alguna preparatoria de su elección, pudiera pedir en la misma escuela que solicitó, donde no fue admitida, una carta visa e irse a los lugares donde hay disponibilidad de espacios. En esta situación hemos ganado en el primer ciclo, 2015-2016, alrededor de 1.500 espacios, que es una posición bastante importante. En la 2016-2017, 1.200. Y la otra parte tiene que ver, José Ángel, con el tema de inversión. Es decir, hay una mesa plasmada donde la Universidad de Guadalajara genera dónde va a tener crecimientos, nosotros dónde vamos a tener crecimientos, la parte de media superior federal dónde va a tener crecimientos, y en esta situación de estar trabajando todos de la mano, nos hemos logrado poner de acuerdo en este examen único de ingreso a media superior y en poder visualizar, por ponerte un par de ejemplos o 3 ejemplos. La Universidad de Guadalajara crecerá en la carretera Colotlán por Zapopan. Nosotros tendremos un gran desarrollo que estamos trabajando con el presidente Sergio Chávez en el tema de la zona de Jauja-Tonalá,
con el diputado Hugo René en el tema de Lagos de Moreno y con el diputado Toño López en Tala. El ambiente de educación media superior federal estará creciendo en Zapotlán el Grande con un centro de bachillerato tecnológico agropecuario que es la actividad preponderante de la región. ¿Tienen ubicados entonces ya los puntos donde se está registrando la demanda? Los puntos donde se registra la demanda son principalmente la zona metropolitana. Estaremos creando una preparatoria en la zona metropolitana, en específico en Guadalajara, donde era la escuela Basilio Vadillo. Estaremos creando una escuela preparatoria. Estamos buscando una posición importante en Zapopan y el crecimiento de algunos puntos más, principalmente en la zona de Tabachines, la Colonia Constitución. Estamos buscando un crecimiento en Tlaquepaque, por la zona del Cerro del Cuatro, el tema de Tonalá en Jauja, un tema específico en Ixtlahuacán de los Membrillos, en El Salto, en Lagos de Moreno, en Tala, en Ixtlahuacán de los Membrillos, y en Ameca y en San Juan de los Lagos. Este esquema del examen único sin duda, bueno, ha ayudado bastante y esta coordinación ya de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara con los otros sistemas de bachillerato que existen y que dependen de la Secretaría de Educación. Una preocupación, secretario, que siempre ha habido es que de repente las familias dicen, bueno, pues sí, mi hijo puede ingresar tal vez a un COBAEG, pero luego, ¿cómo le hacemos para que entre a la facultad? No me lo van a aceptar. A ver, la situación de la educación superior, la Universidad de Guadalajara admite en el tema de educación superior y también los institutos tecnológicos superiores, la Universidad Tecnológica de Jalisco, a los egresados, van por un examen de College Board, también la educación superior, sin buscar de qué dependencia vienen, sino con su nivel de conocimiento en específico. Lo que se tenía planteado al inicio del gobierno estatal y federal eran dos metas muy concretas. El llegar al 80% de cobertura en educación media superior. Éramos un estado en el lugar 27 con el 62%. Había un largo trecho por recorrer. Hoy estamos en el 73% aproximadamente. Creemos que vamos a llegar a un 83% al finalizar este gobierno cumpliendo las tres metas. En el tema de educación superior, que no es un tema que corresponde directamente conmigo, pero que se está trabajando de una manera importante, la meta fue de llegar a la cobertura del 40%. 40% en educación superior, que esto tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Ciencia y Tecnología con el maestro Jaime Reyes. Secretario, nos menciona, se llegaría a 83% de cobertura en educación media superior al finalizar este sexenio en Jalisco. ¿Qué pasaría si se reduce 2 años el bachillerato? ¿Qué pasaría si se reduce 2 años? Tendríamos una mayor movilidad, podríamos aumentar un número importante de puntos de cobertura porque tendríamos el que nuestros alumnos pudieran generar el salir en 2 años, abatiríamos el rezago y tendríamos que checar muy en concreto que los planes de estudio siguieran con la calidad necesaria para poder enfrentar el futuro, que es un futuro no digamos complicado, pero sí tiene que ver con un futuro de mayor situación de competencia. Es decir, con una situación en concreto de que el bachillerato pudiera generarse en 2 años, tendríamos un mayor aprovechamiento de los recursos financieros, creceríamos la matrícula en el sentido de que cada 2 años podríamos sacar una generación en concreto y poder eficientar nuestros espacios físicos. A priori pensaríamos, bueno, suena bien, hasta el bachillerato, pero sí pensaríamos que después provocaría si se vale el término, un embotellamiento para ingresar después a la educación superior, para ya una carrera. Yo lo que te comentaría, José Ángel, es que tendremos que empezar a visualizar cuál es el mundo que se está generando de manera en este momento. Es decir, ya hay carreras tecnológicas que se tendrían que desarrollar de una manera mucho más rápida que lo que se están generando tradicionalmente. Tendremos que visualizar también en educación superior, que el rector mismo y el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología lo han puesto en la mesa, la situación de opciones virtuales. Estaba un proyecto muy grande de parte del gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Ciencia de la Universidad Digital. Entonces, creo que tendríamos opciones para poder seguir avanzando en el tema en concreto de educación superior. Bueno, y de esta manera entonces buscar otras opciones, ya no nada más pensar en ser abogado, en ser médico.
en estas carreras tradicionales o contador, sino voltear de nueva cuenta a donde están las oportunidades, ¿no? Para no terminar como taquero o como conductor de noticias. O como conductor de noticias podría ser. No, yo lo que creo es que Jalisco tiene un gran capital en el tema de innovación, que lo que nos ha encargado el gobernador Aristóteles Sandoval es generar una situación de trabajo muy importante en educación básica de matemáticas, en el tema de inglés y en el tema de innovación, porque el trabajo del gobierno estatal, la vocación del estado de Jalisco tiene que ver con este tipo de carreras y una situación de futuro serán las ingenierías, y en este sentido todo aquel que salga de estas carreras estamos ciertos que tendrá un trabajo seguro y bien remunerado. Secretario, tenemos que ir a la pausa. Nos regalas unos minutos para después platicar también de otro tema, la inquietud que existe por parte de algún sector en específico por los libros de texto y la educación sexual. Sí, claro. Nomás te iba a comentar dónde habías dejado a nuestra gran amiga Sonia Serrano. Vacaciones. La iba a ver por aquí. Se encuentra de vacaciones nuestra compañera. Me la saludas. Con gusto. Vamos rápido a la pausa y regresamos entonces para comentar brevemente con el secretario acerca de este tema, el libro de texto y la polémica en torno a él. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa. Continuamos nuestra charla con el secretario de Educación en el Estado, Francisco Ayllón López. Y a ver, dejamos en el tintero este tema que vaya que comienza a generar polémica, insisto, en algunos sectores en específico. El libro de texto y la información que incluye a propósito de la educación sexual, que ya ha llevado a algunos otros a decir, bueno, yo soy el encargado de la educación de mis hijos, déjenmela a mí. A ver, yo lo que te diría en ese tema, José Ángel, es que muchas de las imágenes que están fluyendo por el internet y por las redes sociales son total y absolutamente falsas. Yo invitaría a todas estas personas que tienen una preocupación en este tema en concreto, que se pudiera generar una mesa de trabajo, que pudieran revisar los libros de texto en específico, que pudieran checar cuál es la parte que ellos mencionan en el libro de texto en concreto, no en una situación de una imagen de una red social. Pero también te diría otro tema que creo que es importante. El que nosotros creamos o pensemos que los jóvenes no están teniendo en esta época de globalización un crecimiento en el tema de su desarrollo mental mayor que de su desarrollo físico, estaríamos equivocados. Cada vez tenemos una problemática mayor en el tema de de embarazos juveniles, y cada vez que se hace una encuesta nacional en estos temas se está reduciendo la edad en donde los jóvenes empiezan a tener relaciones. Creo que es un tema que nosotros como sociedad debemos de generar una línea de trabajo y generar una situación específica para entender que esa parte tendrá que tratarse en el tema educativo, porque es una situación que está en la sociedad, no es una situación que nosotros estemos inventando, es un tema que tú puedes ver todas y cada una de las encuestas históricas que se han generado en este tema, y año tras año que se levantan las mismas, va bajando la edad en concreto del inicio de relaciones de los jóvenes. Pero muchas de esas imágenes entonces son falsas, no es cierto que viene tan burdo, por utilizar el término. El tema, por no decirte que la totalidad, ¿sí? Todas las imágenes que están en las redes sociales son falsas. Este llamado se ha hecho ya de manera oficial, secretario, para abrir este diálogo. Incluso te lo puedo comentar, el día que estuvo por aquí el secretario Aurelio Nuño, fue tratado en una mesa de trabajo que teníamos con algunas situaciones de ámbito empresarial, y el secretario fue muy categórico. Llevamos libros de texto en concreto de la educación primaria, educación preescolar, y se pudo verificar que era un tema muy específico y muy concreto de una situación que no se está dando hoy ni en los libros de texto gratuitos. Lo que sí es un hecho es que no se puede evitar el que también se oriente desde las escuelas a los menores partiendo de la circunstancia que se vive. Es que tienes que partir de la realidad. O sea, claro. A mí mucha gente me dice, oye, es que en esto no estoy de acuerdo. Sí, el tema es que eso ya sucede. Y que ya es un problema social. Y que ya es un problema social, eso ya está pasando. Un día me decía una persona en México, oye, a nosotros nos gustan mucho las notebook,
Le dije, pues sí, el problema es que se dejaron de producir en el mundo y ya producen tabletas. O sea, tú no puedes echar para atrás el camino que está teniendo la sociedad. En este tema es lo mismo. En este tema lo que tendremos que hacer es enfrentar la realidad con información veraz, con temas muy concretos con los jóvenes y de una forma muy profesional. Bueno, esto entonces por lo que refiere al libro de texto y el llamado para que mejor se acerquen a dialogar. Así es. Secretario, a ver, vamos comentando, aprovechamos para comentar de otros asuntos. Ya nos ha platicado acerca de la cobertura en educación media superior. En otras ocasiones, el secretario de Educación ha hablado de que otro de los focos de alerta que sí siguen existiendo radica en la educación preescolar, es donde la cobertura tiene que mejorar. A ver, te comento qué es lo que tenemos en la educación preescolar. Ha habido esfuerzos muy concretos desde las anteriores legislaturas para hacer obligatorio el primer año de preescolar. Tenemos una institución, una organización civil como Mexicanos Primero, que también nos incide y nos marca en concreto que uno de los temas de formación más importantes tiene que ver no solo con la educación de primero de preescolar, sino con la educación inicial. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una cobertura aproximada del 98% en segundo de preescolar y un 98% en tercero de preescolar, donde tenemos una cobertura muy baja, de alrededor del 15% es en primero de preescolar. Así es. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos con esta situación? El día de ayer tuve una reunión muy específica con los coordinadores de planeación, de básica, con la gente de preescolar, con la gente de administración, y vamos a estar buscando todas aquellas escuelas que tienen la infraestructura suficiente, es decir, un salón o 2 salones más de clase, para poder dar primero de preescolar. ¿Qué ventajas podemos tener? Jalisco es de los pocos estados que en el nivel estatal tiene las plazas de niñeras en preescolar. ¿Por qué lo menciono? Porque el otro día estaba en una escuela de preescolar y una niñera se acercó conmigo y me decía, oye, secretario, ocupo plantearte una inquietud de muchos de nosotros. Y dije, sí, adelante. La maestra titular, que es educadora, es una maestra muy buena, que tiene una edad avanzada y que tiene una normal sin licenciatura, es decir, pasó de la secundaria a la escuela normal como se hacía anteriormente. Yo soy su niñera, una trabajadora joven, y me dice, yo tengo licenciatura en preescolar, tengo maestría en educación y estoy terminando mi doctorado en educación. Entonces, mi tema es, nos va a dar la oportunidad la reforma como se la está dando a todos los que se están preparando para poder trasladar nuestras plazas de ser niñeras a ser educadoras o no. Nosotros estamos planteando eso, José Ángel, en la Ciudad de México. Estamos planteando, lo hemos platicado con los secretarios, el secretario general de la sección 47 del CENTE, y lo que nosotros estamos planteando es que el servicio profesional docente haga un examen y regularice a todas aquellas niñeras que cumplan el perfil y lo deseen hacer. Toda aquella niñera que pretenda seguir con su trabajo seguirá con el mismo, pero tendremos que generar un trabajo que estamos revisando en este momento para que las asignaciones de esos exámenes sean por regiones, es decir, que todas las niñeras que estén en la zona metropolitana, dependiendo de la que tenga el mejor calificación o promedio por orden de prelación, sea quien escoja dentro de los preescolares que se tengan en zona metropolitana, donde podamos ampliar nuestra cobertura de primero. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos alrededor de 1,400 plazas de niñeras en el estado, en la educación estatal, y con lo cual podríamos generar un crecimiento importante en primero de preescolar y empezar a generar abatir este tema de cobertura en primero de preescolar. Te comento un tema que para mí es fundamental. Al inicio del gobierno visualizamos esos dos puntos. Nuestros problemas eran primero de preescolar y educación media superior. Tuvimos mesas de trabajo con nosotros, la gente de la propia Secretaría, el gobernador del estado, y se decidió que el tema de mayor futuro para el estado era garantizar la educación media superior como lo plasma la propia Constitución del estado como una educación obligatoria. Por eso fue el gran avance que hemos tenido en la educación media superior, que te puedo decir que hemos pasado del 33% que se tenía
con el exgobernador Alberto Cárdenas a hoy al 73% y ha sido el crecimiento más grande de educación media superior en este gobierno de Aristóteles Sandoval. Secretario, en un minuto que nos resta, ¿cuál es el ambiente, el ánimo con el magisterio en el caso de Jalisco a propósito de la reforma y todo el contexto nacional? Mira, ayer estuve en varias reuniones, estuve en una reunión con supervisores, con un buen ambiente en el tema de la capacitación para observación de clase. Estuve en reuniones, mañana tendré una reunión en el municipio de Puerto Vallarta para generar un reconocimiento a todos aquellos directores que han entrado por examen de oposición a los niveles directivos, que te quiero comentar que es ya más del 30% de las escuelas que tienen la capacidad de tener un director de acuerdo a su relación de alumnos que se tienen cada una de ellas, y somos el estado número 1. Creo que el ambiente es muy bueno, creo que el ambiente y los maestros han revisado y han comprendido que la reforma viene a ayudar a la educación y ayudarlos a ellos. Secretario, agradecidos por esta visita muy amable. Muchísimas gracias, José Ángel. Ojalá otro día que me inviten pueda estar por aquí nuestra amiga Sonia. Muchas gracias, muy amable. Y también gracias a usted por el favor de su compañía. Continúe en la señal de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal informativa, la noticia donde estés.